Entonces, acá este material que les envié por el grupo es la tabla de integrales, que esa tabla es como decir los límites, cuando tenemos límites básicos. Esa tabla hay que aprendérsela o al menos tenerla ahí a mano cuando estamos en la clase o cuando vamos a resolver algún ejercicio. El que puede imprimirla sería genial, ¿verdad? Porque así no nos vamos a quedar tan perdidos cuando vamos a resolver una integral, ¿verdad? Entonces eso es como la derivadas, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener la derivada de x cuadrado, la derivada de x a la n, la derivada de x a la n. ¿Cuál sería la derivada de x a la n? N, bajamos el n, ¿verdad? Y le restamos un 1 al exponente. Acá lo mismo. La integral, por ejemplo, la primera, que es sencilla, x a la n de x es igual a esto, ¿verdad? Donde el n va a ser un valor, y igual para todas las demás, ¿verdad? Simplemente aprendérselas o buscar la función. Igual para derivadas, como lo mencioné con derivadas, hay bastantes funciones, ¿verdad? La secante, coseno, arcocoseno, cotangente, secante, ¿verdad? Hay varias integrales. Entonces, tal vez no podemos ver todas en los ejemplos, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que hacer un montón de ejemplos y no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero lo importante es que ya cuando sabemos resolver, si nos sale la integral de secante cuadrado, pues la 9, ya sabemos que la integral de secante es igual a eso, a 1 entre cada tangente de cada x, donde el k es una constante, ¿verdad? Aquí arriba donde dice que k es una constante, o sea, es una constante, es un valor. Y más adelante vamos a ir viendo la tabla esa, entonces, de una vez es bueno que tengan la tabla por ahí, ¿verdad? No sé si tienen la computadora o si pueden abrir la mitad de la pantalla de una clase y la otra mitad las tablas. Entonces, más abajo están unas fórmulas como de repaso que pueden salir, ¿verdad? Que son las mismas de siempre. Las identidades trigonométricas, que aquí también vamos a tener funciones trigonométricas. Entonces, siempre cuando aparece una función trigonométrica vamos a estar aplicando identidades, ¿verdad? Es lo usual, es lo usual. Son las identidades siempre por ahí. Y algunos métodos de integración, ¿verdad? Que los vamos a ver y ahí se los puse como un resumen, ¿verdad? Que son como los que tienen como, digámoslo así, como fórmulas, ¿verdad? Como fórmulas definidas, pasos definidos. Entonces, pero vamos a ver que nosotros vamos a tener integral definida. Vamos a ver qué significa la integral indefinida. Primero, como siempre, ¿verdad? Les digo la teoría para ver con qué vamos a trabajar. Dice antiderivadas e integrales indefinidas, ¿no? Vamos a ver que eso ponen dos temas de dos nombres, pero al final de cuentas vamos a ver que es casi lo mismo. Vamos a ver qué nos dice. Ya estamos familiarizados con operaciones inversas. Vean que por eso dice antiderivadas en el título, antiderivadas. Por eso inicia como operaciones inversas. Entonces, antiderivadas, ¿qué es? Como lo contrario de derivar. Entonces nos dice, ya estamos familiarizados con operaciones inversas, de las cuales las matemáticas contienen muchas pares de ellas. Como la adición, o sea, la suma y la sustracción, o sea, la resta son inversas, ¿verdad? Lo inverso de sumar es restar, y lo inverso de restar es sumar. La multiplicación, lo inverso de la multiplicación es la división, ¿verdad? Lo que al elevar la potencia es extraer la raíz. Exacto, ¿verdad? Cuando yo quiero quitar la potencia, ¿qué hago? Saco raíz a ambos lados. Saco la raíz. Cuando quiero quitar la potencia, saco raíz, ¿verdad? Igualmente con el logaritmo y la exponencial, ¿verdad? Ya son inversas, ya son funciones inversas, el logaritmo y la exponencial. Y además hemos calculado funciones inversas, ¿verdad? Operaciones inversas que nos llevan uno a la otra, podemos decir así, como un tipo de, como un tipo de puente, ¿no? En esta sección desarrollamos las operaciones inversas de la diferenciación, o sea, la antiderivación.
Entonces, la integral es lo opuesto de derivar, ¿verdad? Si recordamos la formulita que presenté anteriormente, ¿verdad? Para introducir esto, vean que nosotros teníamos como fórmula, la primera, la integral, la integral de x a la n, de x, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué significa cada cosa, pero ¿cuál es la fórmula? Era x a la n más 1 entre n más 1, cuando n era diferente a menos 1, ¿verdad? ¿Qué sabíamos nosotros de derivada? Que esta sí la conocemos, ¿verdad? La derivada de x a la n, la derivada acá, era igual a ¿qué era? N por x, n menos 1. ¿Sí? Eso es lo que teníamos ahí. Pues vean que son muy comunes. En una, cuando estoy restando, en la otra más bien estoy sumando, ¿verdad? Son muy similares. Es por eso, por eso el nombre de antiderivadas. Entonces dice función antiderivada o primitiva. O sea, tiene esos dos nombres. Dice una función f mayúscula, f de x era acá, error, f de x se llama una antiderivada o una primitiva de una función f de x en un intervalo si f' de x es igual a f minúscula de x, ¿verdad? O sea, si la función que yo tengo como f, si yo la derivo me da el resultado f, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir acá. Dice, una función f grande se llama antiderivada o función primitiva de una función f de x en un intervalo si f' de x es igual a f de x. Vamos a ver unos ejemplos ahorita. Dice, en otras palabras, sabemos que f de x es primitiva de la función f de x, si su derivada es precisamente la función f de x. La respuesta a la pregunta, ¿cuál función tiene como derivada a la función f de x? F de x da, es una antiderivación de la función, ¿ah? Cuando son funciones sencillas es sencillo ver cuál es la antiderivada, ¿verdad? Pero luego vamos a ver que se complica un poquito. Dice, podemos observar que hemos usado la frase antiderivada en vez de la antiderivada, ¿no? Entonces, una, aquí ven que la diferencia es una. Dice, podemos observar que hemos utilizado la frase una derivada en vez de la derivada. ¿Qué quiere decir? Una antiderivada, eso quiere decir que hay varias antiderivadas. O sea, que una función tiene, valga la redundancia, varias antiderivadas. En cambio, si digo la antiderivada quiere decir que es único el sujeto, que es único el objeto, ¿no? Muy importante cómo escribimos, una o la, ¿verdad? Entonces, como aquí nos escriben una antiderivada, significa que hay varias. Vamos a ver por qué. Como dando a entender que para una función f de x existen varias antiderivadas. Que como veremos así es. Pronto estudiaremos este detalle. Entonces lo ilustramos con un ejemplo. Dice ejemplo 1. Encuentren una antiderivada de la función f de x igual a 4x al cubo. Entonces queremos buscar f grande. Debemos buscar al menos una función f, ¿verdad? F mayúscula, con la propiedad de que su derivada nos dé precisamente la función f. O sea, su derivada nos dé precisamente la derivada de f. O sea lo mismo. Entonces, por nuestra experiencia, la derivación sabemos que f grande es igual a x a la 4. Es una de tales funciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo derivo f a la 4? F a la 4, ¿verdad? Aquí lo tenemos, más adelante, en un momento de reflexión nos sugerirá otras soluciones. Por ejemplo, la función f de x, x a la 4 más 5.
¿Por qué satisface? Bueno, cuando derivamos es, entonces la derivada de f grande es f' igual a, bajamos el 4 y el 3, más la derivada de 5, pero la derivada de 5 es 0. Entonces, estas dos funciones, esta f grande que estoy marcando acá, vamos a señalarla con otro color, esta que está acá, nos está dando la misma función derivada, ¿verdad? Perdón, que esta otra acá. Simplemente algo pues sencillo, ¿verdad? Porque la constante cuando yo derivo es 0. Cuando yo derivo es 0, ¿verdad? Entonces ya tenemos, por eso dice que nos decía que una derivada, una antiderivada, perdón, una antiderivada. Entonces ahí tenemos dos. ¿Qué pasa? Van a haber infinitas porque si yo quiero le pongo x a la 4 más 5, x a la 4 más 7, x a la 4 menos 1, x a la 4 más 1, x a la 4 más 1000, x más 4, x a la 4 más pi, etc. Por eso entonces si consideramos la función, otra función, f de x igual a x a la 4 menos un medio, también satisface otra constante. Entonces, de hecho, la función f de x igual a x a la 4 más c, donde c es una constante, es una antiderivada de 4x al cubo. Por eso es que es una familia de antiderivadas. ¿Verdad? Parece algo sencillo, pero con sumarle un constante ya es una antiderivada también. Todas las que se le suma una constante sería una antiderivada. Suma o resta, ¿verdad? Que en funciones no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Recuerden que no es lo mismo. Si yo quiero hacer el dibujo, por ejemplo, si nosotros queremos hacer el dibujo de la función esta que estoy numerando como 1 y esta otra que estoy numerando como 2, si yo quiero hacer la gráfica, esas funciones no son iguales, ¿verdad? Son muy parecidas, pero una está más arriba de la otra. Pues son totalmente diferentes. Obviamente, si yo quiero calcular, por ejemplo, en la 1, f de 0, ¿cuánto sería f de 0? 5. En la segunda, ¿cuánto sería f de 0? Un medio, menos un medio. Entonces, obviamente, no nos están dando resultados iguales. Entonces, son diferentes funciones, pero son la antiderivada de la función 4x al cubo. Entonces, puesto que vamos al ejemplo 2, dice, puesto que la antiderivada f de x igual a 3x al cubo menos x es igual a 9x cuadrado, ¿verdad? Menos 1, derivando, concluimos con una antiderivada es f igual a 9x cuadrado menos 1. Es la función f de x dada. Otras antiderivadas de la función son, por ejemplo, vean que a todas le estamos sumando una constante. La parte de la inicial se mantiene igual, lo demás es la constante. Entonces, igual que el ejemplo anterior, entonces, en general, m de x, vamos a sumarle un c, igualito que el ejemplo anterior. Entonces, lo único que se diferencia es la constante, ¿verdad? Que como digo, para derivadas o antiderivadas, va a ser lo mismo porque la derivada de la constante es 0. ¿No? Algo tan sencillo es muy importante para ver esto de integrales, ¿verdad? Entonces, tiene una familia de antiderivadas. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de nosotros? La idea de nosotros va a ser buscar esas funciones, ¿verdad? Esas son sencillas, pero ¿qué pasa cuando tenemos otra función más complicada? Entonces, recuerden que cualquier pregunta la realizan por ahora en el micrófono, ¿verdad? Y realizan la pregunta. Dice, acá esto es un menos f de x, solo que me quedo arriba. Dice, constantes arbitrarias generan antiderivadas. Al darle valores arbitrarios a la constante c. O sea, si ese c va cambiando y va cambiando, vamos a tener infinitas antiderivadas, dice. Proponemos ahora una importante pregunta. ¿Es toda antiderivada de la función 9x cuadrado menos 1 de la forma, esa forma? Constante real arbitraria. O sea, si todas tienen esa forma más el c. O puede ser que una función sea 4, 5, menos
seno de x entre coseno de 2x, por ejemplo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, si puede cambiar esa forma. O en el caso del ejemplo 2, será toda antiderivada de la función f de x igual a la x, de la forma f de a la x más c. ¿Por qué? Es importante, porque recuerden que ¿cuál era la derivada de a la x? Era a la x, ¿verdad? Entonces, si yo hago f' grande, derivado es e a la x, ¿verdad? Elimino la constante, pero eso nunca me va a cambiar porque la derivada de e a la x es siempre e a la x. O el ejemplo 1, toda antiderivada de la función 4x al cubo es de la forma, esa forma, dice la respuesta de nuestros interrogantes es afirmativa. O sea que sí, que todos van a tener esa forma, ¿verdad? Y se sigue de la siguiente propiedad de derivación. Entonces, vamos a ver qué nos dice esa propiedad. Dice la propiedad de derivación, nos dice dos funciones que tengan la misma derivada en un intervalo, o sea, en un pedacito de la gráfica, para que quede claro, difieren de una constante. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso simbólicamente? Si yo tengo, escribo por aquí arriba, yo tengo f' de x igual a g' de x. Entonces, f de x es igual a g de x más una constante. Eso es lo que nos dice. Difieren de una constante. Claro, porque la derivada de f' es, la derivada de f es f', y la derivada de g de x más c es g', porque la constante es 0. Entonces vamos a ver a qué conclusión estamos llegando. Nos dice, tenemos así que si f mayúscula es la antiderivada de la función f de x en el intervalo i, entonces toda antiderivada de f en el intervalo i está dada por f de x más c. Entonces siempre cuando vamos a buscar la antiderivada tenemos que agregarle el más c, porque es una familia de antiderivadas que estamos buscando. Dice con c una constante real arbitraria y cualquier antiderivada de c, de f de x, perdón, en el intervalo i. O sea, en ese pedacito de la gráfica que estamos trabajando, en ese pedacito del dominio. Se puede obtener de aquí asignación de valores particulares de c. En adelante entenderemos c como una constante real cualquiera sin que tengamos que estar aclarando, ¿no? O sea, c es una variable, una constante cualquiera, o sea, negativa, positiva, cero, raíz, fracción, sea, ¿verdad? Número real. Esto que estamos viendo aquí, esta C es muy importante para el curso, para un curso que ustedes no toman, que se llama ecuaciones diferenciales, pero es demasiado importante esto. Los topógrafos usan mucho esta parte de la C constante para hacer curvas de nivel y cosas como eso, ¿verdad? Para eso la constante me está dando una familia de, digámoslo así, una familia de soluciones, ¿no? Una familia de antiderivadas, o sea, constante C. Una familia de antiderivadas. Una familia de antiderivadas. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Entonces, digamos que yo tengo con una recta, sencillo, digamos que yo tengo, o con la parábola, que sea mejor, yo tengo x al cuadrado. Yo tengo x al cuadrado, la parábola. Entonces vamos a tener esa función. Vamos a tener acá, x cuadrado. Solita del x cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si a ese x cuadrado yo le sumo una constante? 1. ¿Ven lo que va pasando? Digamos que sumo 3 para que sea mejor. Se va haciendo hacia arriba. X cuadrado más 8. ¿No? Entonces, todos tienen la misma figura, pero van a ser una familia. ¿No? Todas tienen la misma forma. X cuadrado menos 3 menos 2.
menos 2, sí. Y sería la naranjada, la última, pasando la misma familia. Se va haciendo una familia de esa recta. Lo que está haciendo es moviendo esa constante. X cuadrado menos 8. Menos 8. Menos 8, perdón, acá, menos 8. Listo. La del color moradito, la última. Entonces, todo eso es la misma familia de parábolas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Verdad? Si eso fuera una antiderivadas, todas esas son antiderivadas de cierta función. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si podemos hacer algo acá. Así. Vamos a hacer un círculo, ¿verdad? Que eso es lo que les comento de las curvas de nivel. Las curvas de nivel no son circulares, pero más o menos tienen esa forma, ¿verdad? Como cuando se ven en los mapas, esas líneas onduladas, son esas curvas, esas son las curvas de nivel. Entonces ahí tenemos esas curvas de dónde salen. Salen de ir cambiando la constante, ¿verdad? Un radio con radio 1, perdón, un círculo con radio 1, un círculo con radio raíz de 2, ¿no? Un círculo con radio 2, y ahí vamos, un círculo con radio raíz de 3, un círculo con radio de 4, ¿eh? Y ahí vamos infinitamente haciendo círculos y círculos, ¿verdad? Que eso es una familia, es otra familia de círculos, ¿verdad? De ahí es donde está saliendo esa constante, o esas curvas de L. Y ahí va un montón de familias, ¿verdad? Infinitas, dependiendo del C. Podemos hacer un círculo que tenga un radio de 1000 kilómetros, ¿verdad? De 100 metros, ¿no? Que si no me equivoco, esas curvas de nivel ya es lo que hace ese aparato que no sé el nombre, lo que tienen los topógrafos que siempre andan con ellos, ¿verdad? Que tienen un trípode y que tienen ahorita el dispositivo amarillo, eso es lo que está midiendo ese aparato, ya él lo mide automáticamente, ¿verdad? Entonces ese dispositivo lleva su parte matemática ahí. Entonces ahora sí, continuemos con esta parte que nos decía la constante C, ¿verdad? Que es lo que estamos ilustrando ahí, y nos dice la antidiferenciación es el proceso de determinar todas las antiderivadas. Es el proceso de determinar todas las antiderivadas de una función dada. El símbolo se denota la operación de antiderivada y se escribe. Entonces, símbolos como el de la raíz, etcétera, es simbología, ¿verdad? Observa el símbolo f de x, ya se lo sabemos, es igual a f grande más c, donde f' de x, ¿verdad? F' mayúscula es igual a f de x. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? La integral de esto, nosotros vamos a tener una función que nos van a dar y vamos a calcular a quién. Vamos a calcular a f, vamos a encontrar a f mayúscula. Vamos a calcular a f mayúscula. A f mayúscula vamos a calcular, ¿verdad? Que en los ejemplos anteriores era sencillo porque son funciones de polinomios y eso es, de la derivada es muy sencillo. Y regresarse también. Entonces, f mayúscula, f' mayúscula es igual a f, o sea, la que está por dentro. O sea, si alguien quiere verificar si resolvió bien o de manera correcta la integral, ya cuando encontramos la solución de la integral, la derivamos y nos tiene que dar lo mismo que está dentro de la integral. O sea, la función f minúscula, ¿verdad? Que eso no es recomendable porque a veces las integrales son muy grandes, entonces nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Mientras la realizamos y luego la verificación.
Entonces nos dice, Leibniz estableció la convención de expresar la diferencial de una función después del símbolo de antiderivada. Como indicamos respecto de qué variable hablamos. Si la variable x que aparece en el símbolo de la integral de ser sustituida por cualquier otra letra como t, u, etc. O sea, que puede ser sustituida por cualquier otra variable, ¿verdad? Como siempre les digo, la variable acá lo puedo cambiar la letra, lo que es x por u, lo que es x por t, ¿verdad? Eso es independiente. O f de x, o f lo puedo cambiar por g de x o por h de x, ¿verdad? Solo que al igual que límites, entonces hay alguna que me va a indicar quién es la variable. En límites era la tendencia. Siempre hay algo que me dice quién es la variable, ¿verdad? ¿Quién es la variable de mi función? En límites era la tendencia. Cuando vimos o cuando vieron en matemático para informática sumatorias, el índice inferior es el que me indicaba quién era la variable. Acá en este caso el que me indica quién es la variable es el factor o el diferencial de x o el operador diferencial de x. Es el que me dice quién es la variable. Si es de t, bueno, la variable es t. Si es de z, la variable es z. Si es de y, la variable es y. Y así sucesivamente. Entonces es importante como ventaja práctica el uso de la notación de Leibniz, el símbolo de x, que en este momento casi parece superfluo. Resulta ser instrumento muy útil en la práctica del cálculo con integrales. De alguna manera nos indica respecto de qué variable estamos trabajando. Entonces, como siempre, los límites nos indica, cuando el límite tendía a x, nos indicaba cuál era nuestra variable. ¿Verdad? Acá el diferencial de x nos dice quién es la variable, que en ese caso si es de x es x, pero repito, si es de t es t, si es de y es y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces ya sabemos la notación. Y entonces vamos a ver cómo encontramos antiderivadas. Ya aquí vamos a utilizar la tabla que les envié. ¿Verdad? Toda esa tabla, todas las que estén ahí, ya las podemos usar directamente. La integral de secante, bueno, es tal, por la tabla. La integral de tal función es, bueno, por la tabla. Siempre y cuando esté en la tabla, ¿verdad? Siempre y cuando esté en la tabla, no es necesario hacer el procedimiento. Dice, puede considerarse que el símbolo ¿verdad? Para antiderivación es el proceso inverso de la derivación denotada de x. Me faltó el de x. De x de t, ¿verdad? O de y t. Para calcular un diferencial en la expresión f de la integral de f de x es igual a f mayúscula más c. Se dice que f de x más c, es la integral indefinida de la función dada. F. No, la función dada es la función que está dentro de la integral. Y nosotros tenemos que buscar f mayúscula. Y el c siempre se lo agregamos, simplemente. El c es una constante. Como vimos en los ejemplos anteriores. Dice, el símbolo se llama signo de integración. Y la función f de x recibe el nombre de función integrando. Entonces, ese símbolo se llama signo de integración. Entonces, cuando vemos eso es la integral de f de x, o la integral de f de x respecto a de x. Da igual como límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función, o sea, de f de x, igual a tal cosa. Entonces, acá, cuando ven
como este apóstrofe aquí fue que se me olvidó cambiar la tilde, todas son tildes, como acá también, se me olvidó hacer el cambio cuando lo escribí. Entonces vamos a concentrar que nosotros tenemos que calcular las integrales y las antiderivadas. Vamos a ver. Entonces, acá vamos a ver el primer método, pero eh, el primer método digamos que no lo vemos, casi no lo vemos porque el primer método es una integral que se llama por directa, o sea que no hay que hacer nada, una integral directa que no hay que hacer nada nuevo de integración. Tal vez hay que sumar, restar factores, etcétera, y listo, pero ya eso nosotros lo sabemos, cómo sumar y restar fracciones, ¿verdad? O aplicar las propiedades de radicales, ya nosotros lo sabemos. Y luego de eso aplicamos la tabla, por eso es una integral, ¿verdad? Directa. Simplemente aplicamos la tabla con las fórmulas. Ejemplo, si viene la integral, de x a la 5, de x. Entonces, según la tabla, ¿qué nos dice la tabla? Nos dice la tabla que es x a la n, x a la n más 1, entre n más 1. El n es 5, entonces sería 5 más 1, 6. Es, en vez de restarle, es sumarle ahora. Aquí hay que tener cuidado, porque esto es fácil, pero a veces ya se empiezan a confundir, porque como es la integral, es la antiderivada, a veces en vez de estar integrando, están derivando. Entonces más bien le restan el exponente. Igual con las demás. Aquí es entre 6 más el c que se lo agrego, 100. Ya tenemos una, es una integral directa. De ahí integramos. Realicemos otra. Vamos a ver. La integral de x menos 1 por x menos 3, digamos, de x. Pero si vamos a la fórmula, no hay ninguna función que tenga esta forma, ¿verdad? No hay ninguna función que tenga así, dos factores. Bueno, pero nosotros sabemos cómo multiplicar. Entonces vamos a multiplicar este factor, una distribución, este con este con este, ¿verdad? Vamos a multiplicar ahí. Entonces, vamos a tener la integral de x por x cuadrado, menos la integral de 3x, ¿verdad? Menos x más 3. Eso de x. Y veo si hay términos semejantes. Si hay términos semejantes, el término semejante es menos 3x menos x. Entonces vamos a tener la integral de x cuadrado menos 4x más 3 de x. Claro, vamos a ver esta integral. Nosotros hasta el momento no hemos visto regla de integrales, ¿verdad? Entonces, si las que tenemos, ven que en la tabla, si vamos a la tabla, en la tabla solo tenemos una función, no tenemos suma de funciones dentro de la integral, ¿verdad? Recuerden tener la tablita a mano, o no sé si pueden abrir otra, en otra parte la tabla, si está en la computadora, ¿verdad? O si está en el teléfono, abrir la computadora o algo, ¿verdad? Profe, Sí, ¿y habla? en la Bueno, primera le hace falta el 5. Queda 5x a la 6 sobre 6. ¿cómo otra vez? A la hora, en la primera, a la hora de integrar, queda 5x a la 6 y abajo el 6 más c. Emilio es. Vamos a ver, ¿Sí? Emilio. Vamos a ver. Vamos a ver. La de x a la n es Exacto, la X a la N. Vamos a ver, voy a pegar acá esta es la primera, la que estamos aplicando, ¿verdad? Vean que esa es la que estamos aplicando, la primera dice que el N tiene que ser diferente a menos 1, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque si hago en el denominador menos 1 más 1, eso es 0.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando el n es igual a menos 1, tenemos que realizar la otra forma, que ahí está, es la integral del logaritmo. Entonces, vamos a ver qué nos dice Emilio. Dice que la 1 es x a la n, ¿verdad? X a la n, según la integración que nos dice, que es al exponente sumo el 1 y lo divide entre lo mismo. O sea, 5 más 1, 6 y 5 más 1, 6. Entonces, entre 6. No, está correcto, Emilio. Es x a la 6 entre 6. Ah, creo que tal vez está confundiendo con la derivada. ¿Eh? Porque sí, si fuera la derivada, bajo el 5. Bajo el 5 y bueno, le restaría un exponente más bien. Le restaría un exponente más bien. ¿Ve? Entonces, por eso hay que tener cuidado en lo que mencioné. Hay que tener cuidado de no confundir las derivadas con la integral. Muchas gracias, Emilio, ahí por el aporte. ¿Verdad? Vamos a ver la tabla. Vamos a ver aquí algo antes de hacer el 2. Estamos haciendo 2, pero ve que Emilio, porque esa parte, vamos a ver algo acá. Por esto un poquito para abajo. Entonces aquí esta función sería ¿quién? La que está adentro sería la f de x, ¿verdad? Y esto que está acá, a la brecha de igualdad, sería mi f de x. Mi f de x grande más c. ¿Qué nos decía eso? Que si la derivada está correcta, si la integral está correcta, f' de x tiene que ser igual a f. ¿Verdad? Esta que es pequeñita lo podemos hacer, porque es sencilla. Entonces, vamos a derivar la función x a la 6 entre 6 más c. Vamos a derivar eso. Profe, ¿no era que siempre que derivamos la integral tiene que darla como estaba antes? No. Ajá, exacto. Siempre Está buena. cuando derivamos la parte derecha, ¿verdad? Para ver si está bueno. Sí, sí, esa misma. Exacto. Aquí nos tiene que dar x a la 5. Exacto. Muy bien. Anthony. Me quedé pensando por un momento ahí. Entonces, si yo derivo eso, ¿qué sería? Ya, aquí derivada, ¿verdad? Derivada. La derivada de eso sería bajo el 6, ¿verdad? Y le resto un exponente. Entonces sería x a la 5. Entre el 6, porque el 6 es una constante, se conserva, porque está multiplicando. Entonces 6. Más, ¿quién sería? Más la derivada de c, que es 0. Entonces no se pone nada, ¿verdad? Y 6 entre 6 es 0, ¿verdad? 6 entre 6 es, perdón, 1. Eso es x a la 5. Y vean que esto es ¿quién? Esto es f de x. Entonces está correcto. La integral que calculamos nos dio f de x. ¿verdad? Eso puede ser una comprobación, nada más que los resultados a veces no son tan pequeñitos como estos, ¿verdad? Son más grandes. Pues lo que usted oró, lo que usted está orando calculando la integral y luego lo que va a orar verificando. ¿verdad? Igual, vamos a ver, porque vamos a ver qué clase de problemas nos van a preguntar, porque por eso les dije anteriormente que casi el que pierde el curso es casi porque quiere. Porque todas estas integrales también se pueden hacer por ahí, ¿verdad? Solo que si nos preguntan, o nos hacen una pregunta de análisis, no vamos a saber porque no nos acostumbramos a resolver las integrales, ¿verdad? También hay que aprender eso. Eso estamos resolviendo la segunda, que también es directa, ¿verdad? Directa en integrales, porque ahí lo que estamos haciendo es simplemente lo que nosotros sabemos, multiplicando, ¿verdad? Digamos, ¿qué pasa si yo quiero venir, o yo quiero hacer esto, borrar acá? Bueno, primero el lápiz, borrar acá, y eso nosotros lo sabemos hacer. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Multiplicar un binomio por un binomio, la distributiva. Listo, eso sabemos que hacer, ya lo hicimos. Entonces ahora lo que estamos aprendiendo es este nuevo signo, ¿verdad? Agregarle el símbolo de la integral. La integral, siempre hay que ponerla acá de x, acá. El que no le ponga el de x, son puntos menos ahí, porque el de x es lo más importante. El de x me dice respecto a quién estoy integrando.
respecto a quién estoy integrando. ¿Va? Con lo que venga ahí, el de X, de T, de U, de V, de W, lo que sea. Es lo más importante. La integral de X, la integral de X. Entonces es lo que estamos aprendiendo nuevo acá. Lo que hicimos anteriormente, la simplificación es desde el colegio, lo estamos viendo. Eso debe desde séptimo, si no me equivoco. Entonces ahora le agregamos un poquito más de nivel, agregándole la integral. ¿Verdad? Entonces aquí hay una suma. Nosotros no habíamos visto una suma. Pero claro, según nuestra experiencia, ¿qué pasaba con los límites? El límite de una suma era ¿qué? El límite de la suma, ¿verdad? El límite de cada uno. Cuando vimos sumatorias, también, ¿verdad? La sumatoria de A más B lo podía separar como la sumatoria de A más la sumatoria de B. Y así varias propiedades. Entonces aquí igual, con la integral va a pasar lo mismo. Puedo separar la integral en sumas y restas, en varios términos, ¿verdad? Al igual con la constante. Por eso no las escribo, porque son leyes que ya son similares a las otras, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo a analizar cómo conectar este tema con el anterior, con el de límites, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando teníamos una constante dentro del límite? Esa constante dentro del límite salía, lo podemos decir así, ¿verdad? Salía del límite, no nos estorbaba, ¿verdad? Siempre y cuando la constante estaba multiplicando, siempre y cuando la constante estaba multiplicando. Esa constante no nos iba a impedir calcular el límite, ¿verdad? Solamente el resultado lo multiplicaba por esa constante al final. ¿Qué va a pasar aquí en integrales? Igual, una constante va a salir de la integral a multiplicarla, igual que límites, y al igual como pasaba en sumatorias. Cuando nosotros teníamos una sumatoria, la sumatoria de A por I, donde I es la variable, el A lo podía sacar de la sumatoria. Y iba a quedar A por la sumatoria de I, ¿verdad? Por eso es importante ver quién es nuestra variable, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo paso por paso, pero igual con límites lo podemos directamente calcular desde ahí como estamos, ¿verdad? No hacer esto que vamos a hacer por acá, separarlo en cada integral, pero como estamos iniciando, vamos a hacer esto así, ¿verdad? Igual que límites, a veces es sencillo o recomendable separarlo en sumas y restas, ¿verdad? A veces no, a veces más bien es dejarlo con la suma y resta, ¿no? Entonces va a quedar la integral de x cuadrado de x menos la integral de 4x de x más la integral de 3 de x. 3 de x. Entonces, vamos a ver. Acá nuevamente vamos a aplicar la 1, ¿verdad? La fórmula 1. Vamos a pegarla por acá para que les quede ahí. ¿A cuál estamos aplicando? Todas son de polinomios, ¿verdad? X a la algo, X a la n, ¿verdad? X a la n, X a la 2, ¿verdad? El n es en general. Siempre y cuando el n sea diferente de menos 1, ¿verdad? Siempre y cuando el n sea diferente de menos 1. La primera ya la podemos calcular, ¿verdad? Ya esa sería entonces, va a ser x a la 3 entre 3. Como hay varias integrales, vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, como hay varias integrales, nos va a salir varios c. Digamos, vamos a escribir c1. c1 menos, acá es la integral de 4x. Entonces, como es una constante, la constante sale y nos va a quedar la integral de x. Vamos a ir aplicando las reglas paso por paso. Más la integral de aquí de 1, ¿verdad? La integral de 1. Vamos a ver qué les puse en la tabla ahí.
Entonces la integral nos va a quedar un 1. Si saco el 3, 3 por 1 es 3, ¿verdad? Como nos queda un 1, para utilizar siempre la propiedad número 1 de integrales, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo expresar el 1? El 1 es x a la 0 de x a la 0. Eso era como la derivada. Pero ¿cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. Más bien aquí quiero hacer la antiderivada. ¿Cuál sería la antiderivada de 1? Al revés, nos tendría que dar x si nos devolvemos. Y vamos a ver por qué es que nos da x, ¿verdad? Entonces vamos a integrar las dos integrales que nos faltan. Es x a la 3. Vean que en la constante yo se la agrego cuando derivo. Perdón, cuando integro, ¿verdad? Menos, ahora es 4. La integral de x, le sumo un exponente, ¿verdad? Sería entonces 1 más 1, 2, dividido entre 2, ¿verdad? El exponente y el denominador es lo mismo. Más 3 por la integral de x a la 0. A 0 le sumo 1. 1, 0 más 1 es 1 entre 1. Voy a poner la constante acá. Se me hace más difícil hacerlo paso por paso que hacerle una. Pero ahí vamos a ver. Más c a la 3. ¿Verdad? C a la 3. Entonces de ahí es donde sale, ¿lo ven? Que la integral de 1 es x, ¿verdad? Porque ese 1 lo podemos obviar. El 1 en el denominador ya se sobreentiende, y el 1 en la potencia también se entiende, ¿verdad? Entonces, cuando teníamos antes la derivada de x era 1, y ahora la integral de 1 es x. Por eso es que la antiderivada es al revés, ¿verdad? En realidad, si nosotros vamos estrictamente, no estaría del todo correcto decir lo que una es lo opuesto a lo otro, la inversa. Si hablamos de inversa estaría incorrecto, ¿no? Por la diferencia del c. Vean que aquí nos salió un c1, un c2 y un c3. Yo puedo sumar esas constantes cuando se sumen, ¿cuánto me va a dar? O sea, no sé el resultado porque no sé el resultado de las constantes, pero nos va a dar que siempre nos sigue dando un número, ¿verdad? Siempre nos sigue dando un número. Simplifico lo que se pueda simplificar, ¿verdad? Entonces, ese número a que yo estoy hablando es una que, al final de cuentas, es una constante, ¿verdad? Un valor. C1 más C2 más C3 nos va a generar un C. Otra constante. Otra constante que no sé cuál es el valor, pero es una constante. Es una constante, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vamos a calcular integrales, vamos a agregar la constante al final, cuando terminemos de integrar todos los términos, ¿verdad? Porque viéndolo aquí paso por paso, si tengo tres integrales, de las tres integrales me sale un C. C1, C2, C3. Si tengo 5, si tengo 7, me van a salir C1, C2 hasta C7, ¿verdad? Todos esos se suman y me va a generar una nueva constante que le voy a llamar C. Entonces la agregamos simplemente al final cuando termino de integrar. Cuando terminemos de integrar. Esto es lo que llamamos integrales por directa, ¿verdad? Aplicación directa de la integral, o sea, mediante la fórmula. Por acá, ¿verdad? Directa no quiere decir que de una vez nos va a dar la fórmula, sino como acá, como en el 2, que yo tuve que multiplicar acá, ¿verdad? Puedo dividir, puedo factorizar, ¿verdad? Igual acá en integrales, si puedo hacer una suma, es mucho más sencillo hacer una suma que una resta de integrales, porque voy a tener función por función, ¿verdad? Función por función. Función por función. Aquí el producto de integrales no es válido, ¿sí? Como que yo le separo la integral de A por B, no lo puedo separar como la integral de A por la integral de B, ¿verdad? Eso no lo podemos separar. Como límites que sí lo separamos, ¿verdad? Si no, entonces todas las integrales fueran bien sencillas, si las pudiéramos separar así, todas las integrales serían sencillas, ¿verdad? ¿Verdad? Y si no se puede hacer es porque ya está probado que ese resultado es incorrecto si lo hacemos de esa manera, ¿no? Entonces ya calculamos nuestras dos primeras integrales. Entonces obviamente
surgen problemas más complicados que una integral que podemos calcular directamente con las fórmulas, ¿verdad? Entonces, van a existir métodos para calcular esas integrales, ¿verdad? Van a existir métodos para esas integrales. Vamos a ver varios métodos, que aquí es, digamos, donde se complica un poquito la parte de integrales. Entonces vamos a ver el primer método. Ya directamente vamos a método. Ya la integración directa es simplificar si podemos, o etcétera, ¿verdad? Y aplicar las fórmulas que les envié ahí, la tabla de integrales. Tabla de integrales. Método de integración, vamos al primer método que es cambio de variable o sustitución, ¿verdad? Vamos a llamar así igual, o sustitución. Y nosotros ya sabemos cambio de variable o sustitución, la palabra, ¿verdad? ¿Qué era una sustitución? Bueno, en límites, que era que realizamos la sustitución, cambiamos la variable que podemos llamar vieja para que nuestro límite fuera más sencillo. ¿No? Vamos a ver aquí qué nos dice respecto a las integrales. Dice, una vez presentado el concepto de diferencial, ¿verdad? O sea, la integral con su dx de una función, podemos introducir el método de integración llamado cambio de variable. O sea, el método de cambio de variable es el más sencillo de todos. ¿No? Lo haremos primeramente para integrales indefinidas y posteriormente para integrales definidas. Entonces, recuerden que ahorita estamos viendo las indefinidas. Vamos adelante, vamos a ver las definidas. Dice, cambio de variable e integrales indefinidas. Dice, por la regla de la cadena, para derivar funciones compuestas, establece que si u es f de x y y es igual a g de u, es igual a g de f de x, cambiando u por f de x. Entonces, esto es la regla de la cadena que ya sabemos cómo es. Derivamos la que está por fuera, evaluada en lo mismo, y derivamos lo que está dentro. Por eso es la regla de la cadena. Derivamos la que está por fuera, que es la g. Lo de adentro se conserva y lo multiplico por la derivada de lo de adentro. Recuerden que cuando aplicamos la regla de la cadena, buscábamos la que estaba por fuera primero. Entonces, vamos a esta parte, vamos a la ecuación 2.4, que es la parte que nos interesa. Dice, como ya hemos señalado, toda fórmula de derivación se convierte en una fórmula de integración. Y la que corresponde a 2.1 equivalente es, bueno, aplicando la regla de la cadena, tenemos g' de f de x por f' de x es igual a g de f de x, ¿verdad? La antiderivada. Recuerden que entonces, si yo derivo esta función, nos tiene que dar como resultado la que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de esa función? Bueno, aquí la calculamos, ¿verdad? En la 2.1. Eso es lo que nos dice. La derivada de esa función es g' de f de x por f', que es lo que está dentro de la integral. Bueno, excelente. Entonces, aquí para ver algo más sencillo, ¿verdad? Porque con esta notación y cuando no tenemos la función, se ve complicado. Pero entonces, ¿cuándo vamos a ver cuando un cambio de variable esté correcto? ¿No? En límites trigonométricos era sencillo porque teníamos, si era un límite trigonométrico, el u o el x tendría que tener siempre a 0 para llevar los límites básicos, ¿verdad? Ahí esa parte era sencillo. ¿Cómo hacer acá? Acá entonces, como es una sustitución, ¿verdad? Yo quiero agarrar una función que esté dentro de la integral. Lo ven acá, nos dice, agarro u
igual a f de x. U igual a f de x, la derivada de f de x es f' de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está indicando ahí? Que yo voy a buscar una función que esté dentro de la integral, que cuando yo la derive, me dé el otro resultado. Vean que eso es lo que está pasando. Estoy tomando a u, lo que está dentro, perdón, u a f de x. Y cuando yo lo derivé, obviamente me dio f'. Y f' está dentro de la integral. Está dentro de la integral. F' está acá. Entonces, cualquier sustitución o cambio de variable, cuando yo quiera agarrar, bueno, yo quiero agarrar u igual a eso. U igual a tal valor, me tiene que dar alguna de la función que esté dentro de ahí, que esté dentro de nuestra integral, que esté dentro de la integral. Entonces, vamos a ver el ejemplo 2.1 para ver si nos queda más claro ese ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Igual, entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer una integral, vamos a ir aplicando todos los métodos que conocemos. Lo que conocemos ahorita es por directa, ¿verdad? Con las fórmulas de la tabla. Entonces, si nosotros vemos esta, aquí no hay directa porque aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Hay una multiplicación de dos funciones, x cuadrado más 1 elevado a 10 de 2x. No hay en la tabla. Si borro esto, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. O si borro el otro, ¿verdad? Si tapamos el otro, creo que en la tabla viene para esa fórmula, ¿verdad? Si lo tapamos así, sin el 10 también, ¿verdad? Aquí es muy importante también que una integral puede ser muy sencilla si tenemos la función a la 2 o si la tenemos a la 3, ¿verdad? Por ejemplo, es más sencillo resolver la integral de seno al cubo que la integral de seno cuadrado. Entonces, si el exponente es más grande, eso no importa que sea más difícil. Si no, vean que el seno al cuadrado va a ser más difícil de resolverla que seno al cubo. Entonces, no es directa. En este caso, ¿qué pensaríamos? Bueno, podría desarrollarla, ¿verdad? ¿Por qué digo que la puedo desarrollar? Porque ambos son de la misma familia, ambos son polinomios, ¿verdad? Tengo un x cuadrado más 1, una cuadrática, y tengo 2x que es una lineal. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 10 ahí me está estorbando, ¿verdad? Ese exponente como 10 me está estorbando. Yo tendría que empezar a elevar o desarrollar el x cuadrado más 1 todas las 10, ¿verdad? Que esa fórmula usualmente no la usamos, ¿verdad? Pero sí existe, ¿verdad? Con el triángulo de Pascal la podemos sacar, ¿verdad? Sería elevar el primero a la 10, el segundo a la 9, y así va disminuyendo, 8, y hay que buscar los factores de cada componente, ¿verdad? Entonces es muy difícil, pero ¿qué pasa si yo vengo y digo, bueno, voy a hacerlo por cambio de variable? Porque luego es complicado, ¿verdad? El desarrollo, o sea, quedamos cortos con lo que sabemos. Entonces yo hago u igual a, si yo tomo, vamos a tomar el correcto, ¿verdad? Si yo tomo el x cuadrado más 1, entonces agarro el que voy a hacer el cambio de variable, u igual a x cuadrado más 1, y vamos a realizar la derivada, ¿verdad? Que este es el paso que está anteriormente, se tome un u, f de x, y lo deriva. Entonces la derivada de u es de u. Esto siempre va a ser así, la derivada de u es de u. Acá es la derivada de x cuadrado, es 2x, ya la sabemos, y por la regla de la cadena vamos a derivar x, que es de x. Siempre el de u, siempre va a estar al lado izquierdo, y del de x, siempre va a estar al lado derecho. ¿Sí? El de u de x. Entonces, a nosotros nos interesa también, lo que nos interesa siempre son las variables. ¿Quién es la variable aquí? El x. ¿Quién es la variable? El x. En este caso nos quedó igualita, ¿verdad? Pero este 2 no es tan importante. Ese 2 que tenemos acá no es importante, ¿verdad? Porque es una constante. Ese 2 lo puedo sacar de la integral, etcétera. Puedo hacer cualquier cosa con ese 2. Acá en este ejemplo, como es el primero, nos quedó la derivada, la función que yo agarré como cambio de variable, u igual a x cuadrado, cuando la derivé nos dio 2x.
de x. El de x siempre está. Y eso es lo que está aquí dentro de la integral, ¿no? Lo que sobró de x, 2x de x. Entonces me doy cuenta si el cambio de variable es correcto si yo realizo el cambio de variable y nos da la derivada. Ahí está dentro, esa derivada está dentro de la integral, la función está dentro de la integral, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar el cambio. Ahora vamos a, igual que límites, cuando cambiamos todo lo que tiene x en términos de u, aquí lo mismo, todo lo que tenga x en términos de u, ¿verdad? Según nuestro cambio de variable. Entonces, vamos a tener que la integral, ahora en términos de u, ¿verdad? Todo en términos de u es x cuadrado más 1 es igual a ¿quién? Bueno, x cuadrado más 1 es igual a u. Entonces, u a la 10, porque el 10 no la agarré, ¿verdad? U a la 10. ¿Por quién? De x, 2x de x. Pero 2x de x es igual a ¿quién? Es igual a du. Y ya esa integral se convirtió en una integral directa, o sea, con las reglas. Vean que pasa lo mismo con los límites. Los límites iban siendo más complicados, pero siempre iba a utilizar los resultados primarios, los primeros que lo vimos. La sustitución directa en límites, ¿verdad? Entonces, la integral de esa, ¿cuál es? Ah, bueno, la integral es, súmele un 1 al exponente, 10 más 1, 11, entre 11, más el c que nunca se nos puede olvidar. El c que nunca se nos puede olvidar. Claro, pero ahora nuestra función estaba aquí. Nuestra función estaba en términos de x. Esto es un cambio respecto a límites. Porque en límite nosotros hacíamos el cambio y lo resolvíamos con la letra u o con la w o con la letra que estaban utilizando. Pero aquí tenemos que volvernos a nuestra variable antigua. Si estaba en x, entonces vamos a tener que cambiar el u a x. Entonces, ¿u quién es? Bueno, u es x cuadrado más 1. Eso ya lo es más sencillo, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Nos va a quedar que u es igual a x cuadrado más 1 elevado a la 11 entre 11, ¿verdad? Más c. Entonces, ese sería nuestro resultado. Ese es el resultado de la integral. X cuadrado más 1 a la 11 entre 11 más c. ¿Eso se parece a qué? Eso se parece como a una clase que les había dado un problema como estos. El límite cuando x tiende a 0 o como el que resolvimos más bien en la clase, de seno de k x entre x, que eso era igual a 1, ¿verdad? El que nosotros vimos fue este límite, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Ese fue el límite que nosotros vimos al inicio. Y luego realizamos el segundo con un cambio de variable, ¿verdad? Con un cambio de variable. Creo que lo vimos sin el k aquí, creo que solo era el x. ¿Ah? Así, entonces sabíamos que ese límite era 1, perdón, el otro es el k. K respecto, acá es k. Que el de arriba era k, pero ese lo resolvimos respecto al primero que habíamos visto, ¿verdad? Este fue el primero que vimos, el básico, y luego vimos este, como más general con una constante, ¿verdad? Eso es algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, un cambio de variable para hacer algo complicado, a llevarlo a una que ya conocemos. Vean que de hecho casi nos quedó como derivar lo que está marcado en rosa, ¿verdad? Lo que estoy remarcando otra vez en rosa, aquí. ¿Ah? Subirle el exponente 11 entre 11. Claro, porque ahí está la derivada, ¿verdad? Entonces así van a ser los problemas estos de sustitución, ¿verdad? O cambio de variable, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos al segundo. ¿Qué nos dice acá? Ah, bueno, mentiras, antes de pasar al segundo,
iba a hacer algo antes. Vamos a escribirlo aquí en rojo. ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, yo quiero agarrar el u como 2x? O como x, porque recuerden que el 2 no es tan importante. ¿Cuál es la derivada de u? Es de u. Y la derivada de x es de x. Ahí, bueno, y claro, el de x salió, pero el de x siempre sale, ¿verdad? Y no voy a hacer ningún cambio. Lo que era u lo voy a cambiar por x. ¿Verdad? La integral me va a quedar la misma. Entonces, ningún cambio. Otro puede pensar, bueno, ¿por qué agarramos solo lo que estaba adentro? ¿Por qué no agarramos el x cuadrado más 1 a la 10? Eso era un poquito más bonito esto. X cuadrado más 1 a la 10. Entonces, cuando uno está aprendiendo, lo hace de esa manera. Vamos a agarrar ese, ¿verdad? Y después, si manejamos muy bien las derivadas, por eso es importante manejar las derivadas. Porque si manejamos las derivadas, vamos a ver, bueno, si yo derivo esto rápidamente, me va a dar 2x, ¿verdad? Bueno, voy a agarrar esto como u. Pero si no la manejamos, vamos a tener pérdida de tiempo porque no vamos a ver cuál es el que tengo que agarrar para sustitución y luego derivar. Vean que por el curso de cálculo, eso es donde aquí es donde se pone, digamos, difícil, porque lo que aprendí anteriormente lo tengo que utilizar. De hecho, desde derivadas, ¿verdad? Porque el segundo parcial es aplicaciones de derivadas. Si usted no sabe derivar, no vamos a poder resolver los problemas de derivadas, ¿verdad? Aunque los problemas, las derivadas no son tan complicadas, ¿verdad? Y igual acá, las derivadas son sencillas, pero si no aprendimos derivar con la regla de la cadena, no nos va a dar los resultados, ¿verdad? Entonces, si derivo eso, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar de u es igual a bajo el 10 x cuadrado más 1 y por la regla de la cadena nos va a quedar 2 de x por el de x que siempre sale al final, ¿no? Siempre sale al final. Entonces, si lo acomodo un poquito más, ¿qué va a pasar? Bueno, yo digo, el 10 y el 2 son constantes, ¿verdad? 10 por 2 es 20. El 20 está multiplicando, lo puedo pasar al otro lado a dividir. Para dejar todo lo que tiene constante al lado derecho. ¿Verdad? Entonces esa es la idea, dejar todo lo que tenga la variable, perdón, creo que dije constante, todo lo que tenga variable, o sea, x, todo al lado derecho. Lo que tenga constante lo paso al lado izquierdo, los números. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Acá era, aquí se me olvidó un 9, acá un 9, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en ese caso ahí? ¿No? Yo tengo aquí x cuadrado más 1 a la 9 por x. Vamos a borrar acá. Tengo el x acá, y el x cuadrado más 1 más 9, tengo 1 aquí, ¿verdad? Tengo 1 ahí, porque tengo ahí 10, agarro 9 y me va a sobrar 1. Me sobra 1, ¿verdad? O sea, la integral la podría escribir de esta manera. Voy a quedar el espacio, lo puedo escribir acá. La integral de x cuadrado más 1, 9, x cuadrado más 1, ¿verdad? Bases iguales, somos exponentes, eso sería 10 por el 2x de x. Ahora sí, para que sea más claro, entonces tenemos el x y tenemos x a 9. ¿Qué nos está sobrando? Nos está sobrando el x cuadrado más 1 a la 1. No lo voy a poder cambiar porque yo sé que el u es ¿quién? El u es x cuadrado más 1 a la 10. O sea, tengo 10 aquí y aquí solamente tengo 1. Tengo solamente 1. ¿Verdad? Entonces ahí ya se nos empieza a complicar mucho, ¿lo ven? Se nos empieza a complicar mucho. Yo podría hacer esto también, podríamos hacer esto. ¿Verdad? Podríamos llegar a la solución. Si saco raíz, ¿qué me va a quedar? La raíz décima de u es igual a x cuadrado más 1, aplicando raíz a ambos lados. Raíz décima a ambos lados. O sea, bueno, ahora sí sé quién es x cuadrado más 1 en términos de u. Es raíz décima de u. Raíz décima de u. Raíz décima de u. Entonces, vean que aquí me voy a complicar un poco.
¿verdad? Pero nos va a salir la integral. Nos va a salir la integral. Es más, ya que la hicimos acá, terminémosla. Pero vean que súper complicado con el otro. Entonces, tenemos aquí la integral de quién. Lo que está marcado en ese color es como un celeste, celeste tirando a verde, no sé. Si alguien sabe el nombre del color, me lo dice. Pero no sé. Entonces, con eso es quién, eso es du 20. Du entre 20. Y el x cuadrado más 1 es quién, es raíz décima de 10. Raíz décima de 10. Raíz décima de 10 por lo demás, que lo demás es el 2, que es una constante, la constante no importa, lo puedo dejar dentro de la integral por du medios. Du entre 20. Siempre el du lo escribimos de último, porque ese es el que me está diciendo quién es mi variable. Entonces siempre el de u, el de x, el de t, cualquier cosa lo escribimos de último. Siempre de último. Entonces vamos a simplificar la integral. Vean que puedo simplificar el 2 con el 20, que eso es 1 entre 10. 1 entre 10, como es una constante, lo puedo sacar de la integral. Entonces acá la integral de u, y acá el mismo truco. El mismo truco que cuando derivamos. La raíz lo escribimos como 1 entre 10 de u. Vean aquí algo, aquí va a pasar algo. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Va a pasar algo curioso acá. Entonces, cuando yo voy a integrar, me va a quedar 1 entre 10. Y ahora sería 1 entre 10 más 1. Eso sería 11 entre 10. Eso es por u entre 11 entre 10. Aquí sería 11 y aquí sería 10. El mismo truco de siempre. El de 1 entre AB. ¿Verdad? Aquí estoy utilizando esto. Escribirlo en verde. Para hacerlo más rápido. 1 entre A, B es igual a B entre A. Le damos la vuelta. Vean que arriba me quedó 11 entre 10. Le doy la vuelta y lo escribo bien. 10 entre 11. Para que me quede una vez. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El 10 se cancela con el 10, ¿verdad? Más el C. ¿Y qué me quedó? Me va a quedar U a la 11 entre 10, ¿verdad? ¿Quién era U? U era x cuadrado más 1 a la 10. Nos devolvemos a la variable antigua. U es x al cuadrado más 1 a la 10. Todo eso elevado a la 11 entre 10. Entre 11. Más C. Y aquí se va a cancelar el 10 con el 10 y nos va a dar el mismo resultado. Nos va a dar x cuadrado más 1 a la 11 entre 11 más c. Nos dio el mismo resultado, pero más complicado. ¿Verdad? En este caso no pasó lo que iba a hablar de curiosidad aquí en integrales. ¿Verdad? Aquí uno se da cuenta si van a realizar la integral si realizan la integral con un programa. ¿Verdad? Primero, igual como el desarrollo del examen que pasó. Uno se da cuenta cómo lo ordenan, cómo van ordenando las constantes, que lo ordenan todo bonito y todo bien acomodado, ¿verdad? Y aquí igual en las integrales, hay integrales que tienen varias soluciones en apariencias distintas, pero ambas son válidas, o sea, son equivalentes. Tal vez la integral nos dio un poco diferente, en vez de seno nos dio cosenos, pero equivalentemente es lo mismo, ¿verdad? Entonces esos programas donde hacen las respuestas, ahí se ve cómo las resuelven ellos, ¿verdad? Que a veces no lo resuelven de la forma usual o de la forma más sencilla, ¿verdad? Creo que aquí hicimos un ejemplo de un límite del L'Hopital, creo que fue con ustedes, que nosotros lo resolvimos y después lo resolvimos en el programa y el programa lo hizo totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, pues ya se ve si lo resuelve en un programa o no. Entonces aquí en este ejemplo de conclusión queda más fácil realizarlo en negro, de una vez solo agarrar el x cuadrado más 1, ¿verdad? Por eso les digo que es, bueno, si la derivada está ahí, exactamente está ahí, ¿verdad? Entonces listo, integro.
Vamos al ejemplo 2, punto 2. Entonces, tenemos que es 3x cuadrado más 5 y x al cubo más 5x menos 7. En estas aún podemos decir que el cambio de variable es sencillo, porque si nosotros vemos tenemos un x cuadrado y x al cubo. Entonces obviamente si yo derivo el x cuadrado, ¿qué va a pasar? Se disminuye el exponente, va a ser x. En cambio, si yo derivo el x al cubo, ¿cuánto es x al cubo? Es x cuadrado. Entonces vamos a agarrar el término que está en el denominador como sustitución y otra vez sin el exponente, ¿verdad? Porque hay el problema, ¿qué pasa si lo agarro sin el exponente? Con el exponente. Entonces va a ser u igual a x al cubo u igual a x al cubo más 5x menos 7. Entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar. Cuando agarro mi cambio de variable, luego derivamos, ¿verdad? La derivada de u es de u, aquí sería 3x al cuadrado más 5 y el de x que siempre lo escribimos al final, ¿verdad? Podemos hacer esto entre paréntesis si queremos, ¿verdad? O lo escribimos simplemente al final, ahí no son tan estrictos los paréntesis, a menos que tengamos dos términos con x multiplicándose, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, nos quedó exactamente lo mismo, ¿verdad? Vean que cuando derivé, nos quedó el x cuadrado más 5 y el x cuadrado, perdón, el 3x cuadrado más 5. 3x cuadrado más 5. Nos quedó lo mismo. Nos quedó lo mismo. Nos quedó lo mismo. Y el de x que siempre nos va a salir, ¿verdad? Ojo acá, ¿verdad? Hay algunas cosas o videos que ven que no están del todo correctos cuando lo resuelven, ¿verdad? Entonces, hay algunos que vienen, ¿cómo es? Ok, esto que está aquí multiplicando, lo pasan a dividir. Esto que está aquí multiplicando, lo pasan a dividir. Entonces lo hacen así, hacen de u igual a de x, ¿verdad? Eso no estaría correcto. Primero, se están complicando porque ya tenemos lo que está dentro de la integral. Eso sería lo primero y lo más lógico. Se estarían complicando porque estaríamos haciendo un paso más de división. Y si hay más términos o si despejan mal, lo van a despejar incorrectamente. Segundo, la idea es dejar todo lo que tenga u del lado izquierdo, ¿verdad? O sea, el de u y las constantes. Y a la derecha lo que tenga el de x. Y además no sabemos si este término que está acá en un momento es 0, ¿verdad? En este caso no va a ser 0, pero en otros términos puede ser que eso sea 0. Y si eso es 0, yo no lo puedo pasar a dividir, porque nosotros no sabemos el valor de x. Alguno o podría decir, ¿verdad? O en los videos podrían decir que como estamos en una integral indefinida, no hace falta porque no estamos trabajando con valores, ¿verdad? Pero la idea de las integrales indefinidas es darle o iniciar, ¿verdad? Darle inicio a las integrales definidas. Pero cuando nosotros llegamos a las integrales definidas, es lo mismo, solo que vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Y las integrales definidas sí hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Porque vamos a tener el x vive en un intervalo, vive de 0 a 5, vive de tal valor a otro valor, ¿verdad? Entonces, esto está incorrecto hacerlo, ¿verdad? Entonces, el que hace eso, ahí va a tener puntos menos, ¿verdad? Creo que si Carlos me deja dar el ejemplo de él, yo creo que Carlos una vez lo hizo así en el examen y creo que le había dado puntos, ¿verdad? Así como lo vemos, así lo tenemos que hacer, ¿verdad? Como les digo, eso a veces depende mucho del profesor porque a veces hacen cosas que no son correctas, ¿verdad?
Entonces, ya tenemos ahí eso. Vamos a ver la sustitución. ¿Qué nos va a quedar? La integral de quién, lo que está abajo, o sea, en el denominador es u a la 4. ¿Eso entre quién? 3x cuadrado más 5 es el de u, ¿verdad? Entonces de u, ¿y qué nos va a quedar arriba? Como no nos queda nada arriba, es un 1. Recuerden que el 1 siempre está por ahí. Si yo quiero multiplico acá por 1. El 1 siempre está presente, ¿verdad? Porque aquí el número es 1. Y entonces, bueno, ya tenemos la integral en forma directa, o casi directa, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, pero no hemos visto una así. Entonces, por propiedades de potencia, eso lo puedo describir como, es que acá si no me alcanza, eso lo puedo escribir como u a la menos 4, ¿verdad? U elevado a la menos 4. Entonces, la integral, no está saliendo fea la integral de u a la menos 4 de u. Y bueno, esa es la integral que ya conocemos, la primera propiedad, que es sumarle un exponente. Entonces, si le sumamos un exponente, nos va a quedar menos 4. Menos 4 más 1 es menos 3. Entre lo mismo, entre menos 3. Más la constante de integración, porque ya terminé de integrar. Y ahora entonces realizamos el cambio. ¿Quién era el u? El u era x al cubo más 5x menos 7. Entonces escribimos eso. U era x más 5x menos 7. Eso elevado a la menos 3. Menos 3. Entre 3. Y el menos lo voy a poner aquí para que sea más bonito. Vamos a agarrar este 3. Más la constante de integración. ¿Verdad? Ahí el que quiera, acá esta parte no lo vamos a exigir acá, que el menos 3 como está negativo lo pasen hacia abajo, si no ya hicimos lo más complicado, ya se supone que ustedes saben hacer todo eso, ¿verdad? Ya sabemos hacer eso, ¿verdad? Igual como en el examen, ¿verdad? Lo importante es calcular la integral y dejarla y simplificarlo más fácil. Recuerden que para el examen solo califiqué casi la primera parte, ¿verdad? No simplificación, porque si no, bueno, los que no usaron programa para resolverlo, tal vez si iban a tener el resultado mal, iban a salir más perjudicados que los que sí usaron algún software para resolverlo, ¿no? Entonces mejor solo revisamos la esencial, que era la analítica, la primera, ¿no? En teoría ya todos saben cómo simplificar, ¿no? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta o consulta? Entonces aquí nos da como una sugerencia, nos dice, para utilizar con éxito el método que estamos viendo se debe identificar una parte del integrando, como una función que llamaremos u, y además un factor del integrando deberá ser su diferencial, o sea, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que vamos a agarrar algo para sustitución y cuando yo derivo, esa derivada tiene que estar dentro de la función que está dando el integral. En algunos casos a este diferencial puede faltarle un factor constante, el cual podemos operar gracias a la linealidad de la integral. O sea, que podemos sacar la constante, ¿verdad? O sea, los factores no son importantes otra vez. Entonces vamos a resolver esta. A ver. Desde la integral, aquí ¿quién sería el que podría sacar o el que podría agarrar como sustitución? Lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Porque tengo un u a la 4 y cuando le di me va a quedar un u a la 3. Entonces vamos a agarrar ese factor. Vamos a agarrar u. Sería u igual a x a la 4 más 3x cuadrado menos 2. ¿Verdad? Entonces derivamos ahí. ¿Qué nos va a quedar? De u. Ven que las derivadas aquí son bien sencillitas, ¿verdad? De u es igual a 4x a la 3
el 3 más, bajamos el 2, sería 6x, ¿verdad? De x. Vemos que aparentemente no nos da lo mismo que el de arriba, ¿verdad? Pero podemos ver que cada número tiene factor común 2, ¿verdad? El 4 tiene factor común 2 y el 6 también, ¿verdad? Ambos son divisibles por 2. Entonces voy a sacar el factor común, ese 2. Vamos a tener 2. Aquí nos va a quedar un 2. X al cubo más 3x de x. Ese 2 que está acá al frente, como es una constante, lo puedo pasar a dividir al otro lado. Entonces divido entre 2, igual a... Ven, ahí sí puedo pasar esa constante porque 2 es 2. ¿Verdad? Suena tonto, pero 2 es 2. O sea, nunca va a ser 0. No va a cambiar. Por eso es constante. Él no está variando. Nunca va a ser 0. Por eso yo lo puedo pasar. ¿No? Por eso lo podemos pasar. Entonces, tenemos que nos quedó 2x al cubo más 3x de x, ¿verdad? Y entonces ahora sí, esto que está acá es lo mismo que esto, ¿verdad? Lo mismo que eso. Y con el de x que siempre digo, eso siempre sale. Entonces todo lo que está marcado en ese color azul es de u medios. Entonces vamos a reescribir la integral. Me va a quedar la integral ¿de qué? De u medios. Voy a escribir de u primero. De u medios entre 1 entre u a la cuánto, a la 1/4 elevado a la 1 medio, perdón, que es la raíz b raíz cuadrada. Mira esto que me quedó feo acá. Sería 1 entre u 1 medio de 1 medios, ¿verdad? Entonces lo que está en el color celestito es de 1 medios. Entonces ahora ese 1 medio que está ahí lo puedo sacar de la integral porque es una constante. 1 medio de la integral. Y otra vez hacemos el mismo truco acá de cambiar por ley de potencia. Lo podemos pasar hacia arriba, ¿verdad? Y de u. Y ahora aplicamos la propiedad. Entonces, ¿cómo calcular eso? Que es 1 medio menos 1 medio más 1, ¿verdad? Menos 1 medio más 1. Eso es 1 medio. Entonces nos va a quedar como resultado la integral de 1 medio por u a la 1 medio. U a la 1 medio. Eso dividido entre quién. Le vamos a dar la vuelta, ¿verdad? Si le doy la vuelta al 1 medio, el 2 me va a quedar arriba y el 1 me va a quedar en la parte del denominador, abajo, ¿verdad? O sea, puedo cancelar entonces, podemos cancelar este 2 con este 2, porque uno está arriba y uno está abajo, ¿verdad? Y simplemente nos va a quedar el u, que no se me olvide la constante integración, ¿verdad? Nos va a quedar el u elevado a la 1 medio, o sea, raíz de u. Que eso en realidad entonces voy a cambiar el u por el valor que hemos tomado, que u es igual a ¿quién? U es igual a x a la 4 más 3 x al cuadrado menos 2, ¿verdad? Lo que está entre raíces es esto nada más. Voy a hacerlo aquí a la 1 medio para que no quede tan feo. Igual a c más c, ¿verdad? Más c, la constante de integración. Entonces ya tenemos ahí otra integral más. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos resueltos. ¿Va? Este material con el que estamos trabajando, bueno, la primera parte, para los derechos de autor, eso es del libro del TEC, la primera parte, de que les había comentado anteriormente, que era perdón, de la UNED, ¿verdad? Como teníamos las copias, era el de UNED. Estas páginas que son acá con este formato y los ejemplos en rojo, esas son las que están en la carpeta compartida, ¿verdad? Si no me equivoco es en la carpeta material de apoyo integrales, creo que se llama así, ¿verdad? Este sería el de
se llama ft integrales cambio variable. Igual acá, algunos no están todos, no están todas las páginas, sino que yo tomé algunas páginas, ¿verdad? Porque todo el folleto no nos va a dar tiempo de verlo, obviamente, ¿verdad? Todos los ejemplos que tienen ahí. Pero ahí todos los ejemplos están resueltos, ¿verdad? Como acá este ejemplo, en el material que yo les envié, que es lo que estamos viendo acá, este ejemplo, el 2.2.3, ese está resuelto en el material. Nada más que yo borré esa parte para resolverlo aquí en la clase, ¿verdad? Entonces, en el material de la carpeta compartida están todas las páginas y todo resuelto. Y en el material que yo les envío están estas páginas y resueltos con la solución, ¿verdad? Como el 2.9, ahí tenemos la solución paso por paso y lo que podemos ver, ¿verdad? Vean que acá hay una forma como ellos lo están trabajando, como esta parte acá, esto no, ¿verdad? Sino el de cita de X, de una vez, como nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Es como le digo a eso, aquí es como lo vemos en esta parte, cuando veo un video o algo así, solo tomar lo bueno y ver lo que vemos en la clase también, para que no combine y no hagan otras cosas, igual con las otras soluciones. Entonces, vean en este caso vamos a derivar, pero acá es más complicado porque la derivada de coseno es ¿quién? Es seno, ¿verdad? Y la derivada de seno es menos coseno. Entonces vamos a ver qué pasa si yo agarro el coseno. U igual a coseno con el 4, ¿verdad? 4x, coseno de 4x. Coseno de 4x. Si yo derivo eso, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar de u es igual a la derivada de seno es menos coseno. La derivada de coseno es menos seno 4x por 4 de x, ¿verdad? Claro, uno diría, bueno, si tenemos el seno, porque aquí está el seno y aquí está el seno de 4x, ¿verdad? Pero ven que ese seno está dentro de raíz y este seno que nosotros tenemos no tiene la raíz y además este seno está en el numerador, el seno que nos generó aquí la derivada, este seno está en el numerador, o sea, en arriba de la parte de la fracción. Y en cambio, este otro seno cuadrado aparte está en la raíz, está en el denominador, ¿verdad? Si nos imaginamos que no existe la raíz, ¿qué va a pasar? Ese seno aún está ahí, está el seno a la 4, pero está en el denominador, no nos da exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué nos tendría que dar? 1 entre seno de 4x, nos tendría que dar eso, ¿verdad? Entonces ahí significa que aunque ahí esté la derivada, no es conveniente el u igual a coseno. Entonces más bien es u igual a seno. U igual a seno, a ver qué nos va a quedar. Seno x. La derivada de seno x es coseno de 4x por la derivada de la cadena 4 y el de x. El 4 otra vez no es ninguna pérdida porque el 4 es una constante, entonces lo puedo pasar a dividir al de u. Dividido aquí es coseno de 4x de x. Y ahora sí, esto que tenemos acá es lo mismo que lo que está acá, ¿verdad? Está arriba, está en el numerador, es coseno 4x, es coseno 4x. ¿Verdad? Entonces, es más, acá ven que yo agarré solo el seno 4x, pero vamos a ser más codiciosos. Vamos a agarrar el seno de 4x más 3. ¿Qué pasa si lo agarro así? Seno de 4x, ¿cuál sería la derivada? La misma, porque cuando derivemos, ¿qué pasa con el 3? Como es una constante, se cancela. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora cuando vayas a realizar la sustitución, todo lo que está dentro de la raíz es simplemente el u. Es simplemente el u. ¿Verdad? Es simplemente el u. Entonces vamos a realizar la sustitución. Nos va a quedar la integral de u elevado a la 1 medio.
Un medio. ¿Qué pasa si lo dejo como antes? Me va a quedar u más 3. Si no pongo la suma de 3, ¿verdad? Si agarro u como seno de 4x, me va a quedar de esta forma, la integral de u más 3 entre 1, ¿verdad? Me va a quedar esa integral de u cuartos. De u cuartos. Que esa integral también habría que hacer otro cambio de variable si fuera necesario para resolverlo. Pues por eso agarramos con el 3, con la constante, para que esa constante se nos elimine y nos quede mucho más sencillo. Nos quede mucho más sencillo. A ver, que nos quede tan feo acá. Nos va a quedar entonces 1 entre u a la 1 medio. Que 1 medio es la raíz, ¿verdad? 1 medio es la raíz. Recordemos, por de u cuartos. Por de u cuartos. Por de u cuartos. Por de u cuartos. Entonces, ahora lo mismo, ¿verdad? Pasamos ese 1 medio para el otro lado negativo y lo sumamos. ¿verdad? Eso lo va a hacer directo. Ya sabemos cómo hacerlo. Sería un cuarto. Nos va a quedar u menos 1 medio más 1 es 1 medio. Medio, como nos queda una fracción, le damos la vuelta, entonces el 2 me va a quedar arriba. Darle un poquito más despacio. El 2 me va a quedar arriba y el 1 abajo. ¿verdad? Eso la u. 1 medio. ¿verdad? 1 medio. Menos 1 medio más 1 es 1 medio. Más la constante de integración. Entonces aquí podemos cancelar el 2 con el 4, ¿verdad? Simplificar. Y nos va a quedar entonces, y voy a cambiar el u de una vez. El u es seno de 4x más 3 elevado a la 1 medio. Todo eso dividido entre 2. Más c. Entonces ya tenemos otra derivada, ya calculamos otra derivada más. ¿no? Calculamos otra derivada más. ¿Dudas o preguntas con este problema? Entonces, bueno, continuemos con el otro. Ahí tiene el 2.9 con la solución. Vamos a ver el 2.10. Aquí no se ve tan fácil la sustitución, pero vamos a ver. Igual a. Como nosotros sabemos derivar, bien, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 entre x, ¿verdad? Y aquí yo tengo ese 1 entre x. El x acá y el 1 lo puedo escribir arriba, ¿verdad? Entonces aquí voy a agarrar para derivar. Como sustitución, vamos a agarrar al logaritmo de x. Al logaritmo de x solito, ¿por qué? Si yo agarro el logaritmo al cubo, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar como la derivada, nos va a quedar 3. Entonces agarro el logaritmo al cubo, nos va a quedar 3 logaritmo de 2x por la regla de la cadena 1 entre x, ¿verdad? De x. Entonces me complicó un montón porque me salió un logaritmo 2 y no tengo logaritmo 2. ¿Y qué hago con esta u? ¿Verdad? ¿Dónde la sustituyo? Entonces, por lo tanto, solo agarramos el logaritmo. Y ojo, en este caso no lo puedo agarrar con la constante, aunque la constante sea cancelada, porque si yo agarro logaritmo de x menos 2, esta expresión no está ahí. Esta expresión que estoy marcando en rojo, no está dentro de la integral. No está dentro de la integral.
porque lo que tengo es logaritmo de 3 menos 2. Y lo que estoy escribiendo es logaritmo de x menos 2. Es totalmente diferente, ¿verdad? Es totalmente diferente. Eso es como que yo tenga 2 a la 2 más 1, que eso es 5. Y tenga 2 más 1, que es 3. ¿Verdad? Entonces solo voy a agarrar el logaritmo, que eso es lo que necesito, que me quede ahí la integral. Cuando yo derive la función, la derivada me quede dentro de la integral, ¿verdad? La función. Entonces, u es igual a 1 entre x de x. Entonces podemos ver que cuando yo derivo el logaritmo natural, su derivada es 1 entre x, que esa derivada está dentro de la integral. 1 entre x es esto que está acá y el 1 lo ponemos por ahí. Entonces está bien. No hay nada que despejar ni nada. Entonces vamos a hacer el cambio. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo nos va a quedar esa integral? Vamos a ver esto por acá. Y la integral nueva nos va a quedar, ¿verdad? En términos de u, la integral de logaritmo al cubo de x. Eso sería u al cubo menos 2 entre x, pero ese 1 entre x de x es ¿quién? Es de u. Es de u. Es el de u, ¿verdad? Es el de u. Es el de u. Entonces, aquí sería por de u. Y ya nos queda una integral bien sencilla. Aquí la vamos a hacer directa, sin separar en varias integrales porque hay una resta, ¿verdad? Entonces la integral de u a la 3 es u a la 4 entre 4 menos la integral de 2 o de una constante es x. Recuerden que aquí el paso que sería, perdón, el u, porque estamos en u, ¿verdad? Sería sacar el 2 de la integral y luego integrar x a la 0, que x, u a la 0, perdón, u a la 0, me estoy confundiendo con el x, el u a la 0, cuando lo integro es la fórmula, la sencilla, la primera, u más 1, ¿verdad? Entre 1, ¿verdad? 0 más 1, 1 y 1. Entonces nos va a quedar de esa forma. Entonces, como resultado podemos decir que la integral de una constante es su variable de dependencia, o sea, el x o el u, ¿no? Ahora agregamos más la constante de integración. Más la constante de integración C, y finalmente, como ya calculamos, sustituimos quién era el u, ¿verdad? ¿Quién era el u? Más c. Más c, ¿no? Entonces tenemos la integral ya. Por aquí tenemos otros ejemplos con la solución, ¿verdad? E a la tangente 2x, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque si manejamos, recordamos que la derivada de, aquí lo dice, ¿verdad? Bueno, primero dicen, bueno, primero consideramos 1 entre coseno cuadrado de 2x, que eso es igual a secante cuadrado de 2x, y u igual a tangente 2x. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de tangente es secante. Entonces hay que manejar bien las derivadas, ¿verdad? Por eso creo que una vez les dije, pueden tener las tablas, pero ¿qué es lo que pasa con la tabla? Que cuando vamos a integrar, vamos a perder tiempo en eso. Vamos a estar perdiendo tiempo, estar buscando las derivadas. ¿Esta derivada cuál se me parece? ¿A cuál se me parece? O no voy a encontrar, o me voy a quedar viendo la integral y no voy a saber qué hacer. No voy a saber qué puedo hacer, ¿verdad? Porque como no sé que la derivada de tangente es secante, no voy a ver qué hago con la integral, ¿verdad? Además de saber las identidades trigonométricas. Entonces, vamos a ver. Como sabemos que la derivada de cotangente es 1 entre 1 más x cuadrado, esa va a ser nuestra función que vamos a derivar. Entonces vamos a tomar a u igual a arcotangente, que recuerden que arcotangente es lo mismo que tangente inverso.
arcotangente de x, eso es igual a de u, es la derivada arcotangente es 1 entre 1 más x cuadrado por dx, por dx. Entonces eso que está acá es esto, ¿no? Es lo mismo, los tenemos ahí. Vean que todas esas integrales que nosotros tenemos o que estamos resolviendo acá, yo no puedo simplificar nada, no puedo multiplicar ni dividir ni hacer una distribución. Entonces por eso nos quedamos cortos con aplicación directa de la integral, utilizando directamente la tabla. Yo no puedo sumar e al arcotangente más 2x, ¿verdad? No lo puedo sumar jamás. No puedo cancelar el x cuadrado con el x porque hay una suma, no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, lo único es cambio de variable, que es el tema que estamos viendo, ¿verdad? Entonces vamos a realizar el cambio de variable, a ver cómo nos va a quedar, cómo nos queda esa integral. Nos va a quedar entonces, voy a hacerla por aquí abajo para que me dé espacio. Entonces me va a quedar la integral, cambiar de color, la integral de e al arcotangente, pero arcotangente es otro, u, ¿verdad? Más quién, ¿ah? Más quién, vamos a tener problemas porque nos dice que más 2x, entonces tenemos que expresar el x en términos de u. Entonces de nuestra sustitución, igual como hacíamos en límites, puedo despejar. Entonces aplicando tangente a ambos lados, vamos a tener que tangente de u, la inversa, es igual a x. Entonces x es igual a tangente. Tangente de u es igual a x. Entonces 2 tangente de u más 1. Aplicando, ahí aplicamos a ambos lados tangente, ¿verdad? La inversa. Recuerden que cuando yo hacía la inversa, con la inversa, eso daba la identidad. Entonces nos queda el x solito, ¿verdad? Eso ya lo manejamos un poquito, creo. Entonces es como multiplicar a ambos lados, o si quiero eliminar la raíz, entonces elevo ambos lados al exponente. Si fuera una raíz cuadrada, entonces se eleva a la 2. Si fuera una raíz cúbica, al cubo. O si quiero eliminar la raíz, más bien saco raíz cuadrada o raíz cúbica, según corresponda. Y ahora lo que tenemos en la parte inferior, ¿verdad? El 1 más x cuadrado es ¿quién? Es el du. Eso es el du. Eso sería el du. Eso simplemente. Entonces nos queda una integral sencilla. Si nosotros vemos, entonces todas esas están en la tabla, son funciones en la tabla. El e a la u está en la tabla, el tangente de u también está en la tabla. No equivoco, esa la tenemos en la tabla, se las puse ahí. Que esa integral parece sencilla, pero parece como un logaritmo y todo, ¿verdad? Va a parecer como un logaritmo. Entonces, vamos a ver. Tenemos la integral. Tenemos que la integral de u, vamos a separarla en varias integrales, ¿verdad? En 3, pero vamos a ir resolviéndolas simultáneamente. Entonces tenemos la integral de e a la u es e a la u, ¿verdad? Para los que están viendo la tabla, o no sé si la tienen por ahí, esa es la 3, ¿verdad? Es más, vamos a ponerlas por aquí, ya que son unas nuevas, vamos a ponerlas por acá, ¿no? Entonces tenemos que la integral de e a la u es e a la u, lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que va a ser e a la u, no cambié otra vez, e a la u más el 2, que es una constante, entonces la constante se conserva, igual de la integral 2, más la integral de tangente u, tangente u, la integral de tangente es menos por menos logaritmo
¿de quién? Menos logaritmo del valor absoluto de coseno de x. ¿Verdad? En valor absoluto, ojo que tienen que tener cuidado si ellos vienen con valor absoluto y vienen negativos. Tienen que escribirlas así como están. ¿Verdad? Menos logaritmo de coseno más la integral de 1, que la integral de 1, como es una constante, es, perdón, aquí puse x y es u. Ahora estamos trabajando con u, coseno de u, más la integral de 1, que es u, más la constante de integración. ¿Verdad? Entonces otra vez aquí yo me doy cuenta si lo hacen en otros lados, ¿verdad? Porque esta integral puede parecer así también, la integral de secante de x. Bueno, si lo están haciendo con mano, o por lo menos si lo hacen de una manera que no se dé cuenta, entonces por lo menos pueden ver cuál es la integral de esa en la tabla que les di, ¿verdad? Tendría que venir esa. Si lo hacen, nada pasa en el curso, pero tal vez eso les va a perjudicar para el siguiente curso, ¿verdad? Ojalá ya del otro curso estemos presencial, ¿verdad? Y todos estemos en álgebra lineal, ya sea conmigo o con otro profesor, ¿no? Entonces tenemos el U es arcotangente, ya está listo, ¿verdad? Ya lo último es lo más sencillo porque ya es cambiar quién es el U. El U es arcotangente. Entonces esta arcotangente lo voy a escribir como tangente inverso para ver si me alcanza. Para ver si me da espacio ahí. Tangente inverso de X menos, cambio el signo, menos con más es menos, ¿verdad? 2 logaritmo de coseno de tangente inverso de X, cierro y cierro paréntesis acá, valor absoluto, más el U. ¿Quién es el U? El U es tangente inverso de X más la constante de iteración C. Más la constante de integración C. Más la constante de integración C. ¿Alguna duda con ese problema? Pues bueno, continuamos a ver. Bueno, ven que aquí ya viene esta parte que viene parte de ejercicios, la página 12. Ven que les digo que no está todo el material, acá yo solo agarré unas. Ya en la carpeta compartida, si quieren ver muchos más ejemplos de estos o con soluciones, pueden buscar en la carpeta compartida. Ven que aquí tenemos que es la página 6. Y en la página 6 ya me brinco a la página 12. ¿Verdad? Página 2. Les falta 7, 8, 9, 10, 11. De puros ejemplos resueltos y ejercicios, porque vean que aquí el ejercicio comienza de las 7. Entonces, falta el 1, 6, del 1 al 6 y seguramente otros. No, pero solo trabajen en esto. Aquí hay más que suficiente. Hay un montón de problemas. Hay un montón de problemas. Todos estos son del tema de sustitución. Y tienen con su solución. ¿Ah? Con la solución tienen que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Con la solución, porque aquí generalmente la solución la estamos expresando simplificada a lo máximo, ¿verdad? Y puede ser que ustedes no la estén simplificando a lo máximo, esté correcto, ¿verdad? O utilizaron algún otro método y les dio un poquito diferente. Como esta 2 les podría quedar así, menos 2 séptimos de x menos 7, menos 1 elevado a la menos 7 medios. Y eso es lo mismo, esta sí es lo mismo por las propiedades. ¿Verdad? Entonces ahí ver un poquillo, a ver, compararlos.
Ahí tienen con la solución. ¿Qué más? Creo que hoy vamos a acabar. Acá. Ahí tienen las soluciones todavía. Las soluciones. Y si la próxima clase vamos a comenzar con integración por partes, ¿verdad? La integración por partes, otro método de integración, ¿no? Ya entonces se quedó corto el método de cambio de variable, ¿verdad? O sustitución, y entonces tenemos que hacer otro método, tenemos que utilizar otro método, ¿verdad? Tenemos que utilizar otro método.